Estamos platicando con el diputado y ya presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso de Quintana Roo, y a quien le agradezco, como siempre, su disposición y el espacio para poder charlar de todo esto que pasa en el Congreso, la cuestión política, las iniciativas, la agenda legislativa. ¿Cómo va? Gracias, Humberto Aldana. Muchas gracias a ti, Zuleika. Ya presidente. Pues sí, del Congreso. Pues sí, con la responsabilidad, ¿no? En el caso del movimiento del que nosotros somos parte, pues es un encargo. Entonces este es otro encargo, ¿no? Y el encargo es hacerse cargo, estar al servicio de la gente, al servicio de los diputados y las diputadas, al servicio del Congreso para que tenga un buen funcionamiento, un funcionamiento óptimo, buenos acuerdos para que se puedan hacer buenas cosas por la gente. Entonces, pues estamos ahí. Y yo siempre he sido como un político en la 4T, porque estamos de acuerdo, Humberto, que luego no todos los que forman parte de la 4T como que tienen esa congruencia, que todavía no pierdes esa congruencia de hay actos que luego se cometen que no van con ese discurso, ¿no? De todos los que forman parte de este partido. Bueno. Pero creo que tú te has mantenido en esa de decir esto es correcto, esto no es correcto, ¿no? Creo que lo sabes reconocer y creo que así te has mantenido a lo largo de que iniciaste en este trayecto. Bueno, es que creo que así debe de ser, ¿no? O sea, eso le ayuda a uno para empezar. Claro. ¿No? Lo que uno plantea y lo que uno se propone debe ser siempre lo que uno está comprometido a cumplir. Hay cuestiones que tiene uno que ir aprendiendo acerca de la política. Hay a los que les da como, o les daba, no sé si todavía les dé, ¿no? Pero que permeó así al principio del movimiento, que les daba como cosa, ¿no? No mucho gusto saludar a personajes de otros partidos políticos, algunos cuestionables, algunos, bueno, impresentables, ¿no? Pero eso no quiere decir que la cortesía no deba de permear la crítica, en la sociedad, ¿no? De reconocer claro, cuando no está bien, cuando... Y el hablarlo con ellos, yo he tenido conversaciones muy francas con políticos y con políticas que vienen del viejo régimen. Ellos saben mi postura, yo siempre he sido muy respetuoso y les digo lo que pienso, pero lo digo de una manera que no es para ofenderlos. Sin entrar en una confrontación. No, porque no es necesario, no es una cuestión personal, es una cuestión de posturas políticas, de ejercicio del poder. Y tiene uno que ser capaz de ir caminando con el ejemplo. O sea, yo decía el otro día en una entrevista, esto de no mentir, no robar y no traicionar no es un eslogan. O sea, es una manera profunda de pensar para ver cómo se ejercita la política, no cómo se ejerce, perdón, la política y cómo se ejerce el comportamiento ante la sociedad, porque estos principios son buenos hasta para cualquier tipo de relación en la sociedad. Claro. Entonces, y no pesan, o sea, aparte no pesan, ¿no? Lo que creo que pesa, pues es la mentira, el robo y la traición. A quien lo hace le pesa, ¿no? No va a poder vivir que con muchos él. Han incurrido en ese doble discurso. Pues sí, hay quien no tiene vergüenza también, ¿no? Y a ver, y hablando del ejercicio del poder, que lo acabas de mencionar, ¿cómo te dejan, cómo recibes ese poder legislativo? Hasta hace unas semanas, pues estaba a cargo Renan Sánchez Tajonar, que hay que decirlo, se le cuestionó el que estuviera haciendo campaña desde el Congreso, una campaña permanente. No sé cómo ahora en los comunicados del Congreso tú te vas a hacer llamar, porque aquel se ponía el diputado cozumeleño, ¿no? En este afán de posicionarse. Pero ¿cómo recibes tú? No, pues... administrativamente, políticamente. Todo de una manera tersa, tranquila y ajustando las áreas donde se requirió. Administrativamente, pues hay una entrega-recepción de la cual se tiene 60 días para observar. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay suficiente recurso para terminar el año. En la mayoría de los capítulos, en uno de los capítulos no teníamos casi nada. Estamos viendo algunas carencias que vamos a subsanar, pero en términos generales bien. Yo con Renan, con el diputado Renan, a quien le mando un saludo, tengo una muy, muy buena relación. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo transitar, porque para nosotros esto es un proyecto mucho más grande que él y yo. Es un proyecto de Estado en el que tenemos que acompañar a un gobierno que tiene que sufrir con la herencia, bueno, iba a decir maldita, sí. Pero ya lo dije, ¿no?
que nos dejan otros gobiernos con mucho rezago y mucha problemática, y lo menos que podemos hacer es estarnos confrontando o estarnos picudeando para el poder, ¿no? Creo que nosotros tenemos la obligación de trabajar, de ver cómo hacer bien las cosas. En lo particular, en temas de comunicación social, yo platiqué con la ahora vocera, mi compañera Miriam Gómez César, para darle apertura a todos los diputados para que le manden sus trabajos, nosotros vayamos subiendo lo que son sus trabajos legislativos, sus posturas acerca de diferentes temas en la página del Congreso. Y no, pues yo soy el diputado Humberto Aldana, ¿no? Estoy a cargo de la Junta de Gobierno, pero es temporal, es lo que me toca. Oye, ¿no vas a estar en campaña como tu antecesor? No, bueno, cada quien, y yo no realmente nunca hago campaña. O sea, si tú ves mi historia, yo nunca hago campaña. Sí. Oye, Humberto, ¿qué carencias, por ejemplo, de las que mencionas ahorita que van a analizar, cuáles serían esas carencias? O esas más que nada materiales, ya. Algunas humanas, por ejemplo, ¿no? Estamos ya en la creación, de hecho hoy tengo que hacer un par de llamadas para que se concrete, quien muy probablemente esté a cargo del grupo femenino de atención a mujeres en situación de protesta, ¿no? Porque no existe este tipo de cuerpo en el Congreso, y sí puede ser que mujeres por algún motivo se sientan con el deseo de protestar, y nosotros debemos atenderlas. Nosotros somos ¿como un enlace para atender todas un cuerpo de seguridad que logre ejecutar los protocolos que dignifiquen su protesta, que las respeten, que no las golpeen, que no las repriman, y que sepan encauzar su enojo hacia la atención adecuada por parte de nosotros, porque nosotros siempre tendremos que dar la cara, por muy molesta que llegue la ciudadanía por los diferentes temas, ¿no? Claro, para eso están, ¿no? Esa es una de las cosas. Entonces tenemos una carencia de mujeres en el área de seguridad, pero ya se está planteando, ya lo hablé con la secretaria general, con el subsecretario de Administración. Tenemos ahí unas carencias materiales en equipo, tenemos un rezago importante en algunas áreas, en equipo de cómputo de comunicación, que ya vimos cómo vamos a poder subsanar. Vamos a trabajar en eso, y también en algunos, pero muy pocos aspectos de los recursos humanos, porque realmente si tú conocieras el Congreso, la gran mayoría de los trabajadores del Congreso y las trabajadoras son gente que tiene muchos años ahí trabajando, que le gusta su Congreso, que aprenden, que se desarrollan en las diferentes áreas del Congreso, que pues una parte es administrativa, la otra legislativa básicamente. Claro. Hay una parte de investigación que estamos fortaleciendo, el Instituto de Investigaciones Legislativas va a ser fortalecido por un cuerpo de investigadores que ya tenemos ahí agrupado, quienes también a su vez van a tener una relación con quienes, ahorita platicamos al respecto, por cierto. Vamos a tratar de firmar un acuerdo, que son rectores y directores de universidades en el estado, para que pueda haber un intercambio de información que nos permita hacer mejores leyes. Esto va a nutrir a nuestros diputados y les va a permitir tener más actualidad en lo que están proponiendo, mayor información. Entonces, esas áreas son donde estamos fortaleciendo con recurso humano, pero es muy poco. La mayoría, y yo los felicito a las compañeras y los compañeros del Congreso, que son gente muy capaz, te sorprendería. No es gente que rote mucho, es gente que tiene mucho tiempo ahí trabajando, le gusta. Sí, son parte como del inventario, el personal que ha laborado en el Congreso del Estado. Por decirlo de alguna manera. Sí. Oye, Humberto, ya los informes, tanto de la gobernadora, de los presidentes municipales, una vez que culminan, ¿cuándo empezarán las comparecencias de los servidores públicos? Estamos en eso, ¿no? Ayer me presentaron una propuesta que requería de algunas adecuaciones de calendario. Yo creo que hoy debe de estar. De hecho, me la presentaron antier y debe de estar desde ayer. Voy a revisar mi correo porque he andado un poco ocupado. Y si ya está, pues nada más a darle para adelante, para empezar lo más pronto posible, porque mira, son bastantes funcionarios, funcionarias, y viene el paquete fiscal. Sí. Entonces, mientras más pronto podamos atender el tema de las comparecencias de los funcionarios en nuestras zonas ordinarias, que es como marca la ley, y que son pues 2 a la semana, podremos... Ahora sí van a tener trabajo. Sí, siempre tenemos. Siempre he tenido trabajo. De hecho, ahorita vamos a platicar porque quiero que me comentes cómo está el tema del rezago legislativo. O sea, cuando ustedes ingresan, Humberto, ya había un rezago. Sí. ¿Cuánto se ha avanzado en ese rezago que ustedes reciben? ¿De cuánto fue? ¿Cuánto es actualmente? Pues ya vamos a más de la mitad.
eran aproximadamente 400 documentos entre iniciativas, acuerdos, etcétera, que se han ido desechando, de los cuales se han ido desechando poco a poco la cantidad que es posible, incluso en estas últimas sesiones ordinarias se desecharon un par más. O sea, hemos estado sacando aquellos documentos que ya no tienen materia o que ya obsolecieron en cuanto a la temporalidad y demás. Y muchos de ellos son así. Otros de ellos fueron rescatados, readecuados y en su caso trabajados para que pudieran ser devueltos al pleno, ¿no? Por medio de las comisiones, pero creo que vamos bien, ¿no? Tampoco estamos nosotros con una... Mira, y lo dije al principio de la legislatura, en el periodo pasado, en la 16ª legislatura, creo que en la anterior también, hubo una presión por parte de algunos grupos de la sociedad civil, principalmente, que entienden la productividad de una legislatura como el número de iniciativas que cada uno de los diputados y diputadas ingresa para su revisión, para su envío, su lectura y su envío a las comisiones, ¿no? Sí. Y entonces había diputados que producían muchas iniciativas ayudados por su equipo de trabajo, pero que no todas ellas llegaban a ser aprobadas. Entonces eso congestionó un poco y generó este rezago en el área de análisis jurídico. Y para nosotros la productividad no es esa, porque esa es una manera neoliberal de ver la productividad, es cuánto produces en cantidad. Nosotros lo vemos distinto, es cuánto produces en calidad. Claro, ¿En qué realmente se traduce una para que la valga población? la pena, ¿no? Claro, ¿en qué se traduce para la población? Porque la población espera ser impactada positivamente por tus iniciativas. No espera ver y darte una estrellita y una palomita y reconocerte o señalarte por cuántas iniciativas metiste al Congreso, ¿no? Sino cuáles realmente les representaron algo a ellos. Y eso es en lo que estamos nosotros ahora, ¿no? Mis compañeras y mis compañeros están, la gran mayoría haciendo iniciativas que vean por el rezago social, que vean por temas pendientes tanto en educación como en salud mental, en derecho de la mujer a una vida sin violencia. En este momento? Ahorita para nosotros es la salud, la seguridad, el Poder Judicial, por ejemplo, que ya metimos ahí un par de iniciativas, estamos viendo otro par de iniciativas que pues me las guardo hasta que estén más o menos listas. No, todavía no. ¿Son polémicas o qué? No, para nada, no, pero pues simplemente nos esperamos a que estén bien analizadas y la propuesta pase, ¿Qué pasó, ¿no? con esta iniciativa de los derechos de autor? ¿Qué tanta polémica generó? Bueno, se quedó ahí, está en stand-by, ¿qué? No, seguimos platicando con los diferentes sectores. Yo, de hecho, la primera reunión que tuve ya como presidente de la Jugocopo fue con el Consejo Coordinador Empresarial del Sur. Sí. Estuvimos en la oficina de la Jugocopo platicando acerca de lo que sentían cada uno de ellos, porque pues son un conglomerado de diferentes cámaras empresariales. Y me decían que tenían mucha inquietud porque se sujetara a la licencia de funcionamiento, la aprobación o el pago de un derecho que ellos consideraban tendría que ser acordado con un grupo en particular, lo consideran injusto, tienen un punto de vista que creo que es rescatable, pero más allá de eso, más allá de negarse ellos, y yo aprecio mucho que ellos se hayan acercado y su punto de vista, más allá de decir yo no quiero pagar, porque no es su postura... ya pagan varias contribuciones. Ellos fueron muy claros y sí, ellos precisamente me dicen, mira, ya nos ajustamos a esto. Hemos sido nosotros partícipes de la transformación en la medida de las posibilidades porque venimos de una pandemia. O sea, aún así con el esfuerzo pues hemos cumplido y queremos seguir cumpliendo y sí, entonces nosotros creo que debemos atender ese reclamo, ¿no? Así como el reclamo del pueblo, ¿no? De que está tan carente de muchas cosas y pues por ejemplo refuerzo que hace la gobernadora con los programas sociales, los programas de bienestar que le ayudan a esta gente. Bueno, ellos también quieren, digamos, un cariñito, ¿no? Y decir, espérame, esto ahora no, tal vez sí, pero en este momento creo que ya es una carga con la que nosotros no estamos pudiendo. Yo quedé con ellos de generar ahí una dinámica, una reunión. Platicando. Una reunión de trabajo con ellos, con la secretaria de gobierno, con el propio diputado Alday, para que intercambien puntos de vista, y se llegue a
tal vez a un mejor análisis del tema, ¿no? Ingresar una iniciativa, bueno, varias, la gobernadora Mara Lezama, que me imagino que tienen diálogo con ella de manera permanente, ¿no? Por este cambio en la COJUDEC y que busca fortalecer esta institución y también la ley de desarrollo forestal, me parece, ¿no? ¿Cómo van? ¿Ese es cuando comienza el análisis? O no sé, el tiempo. Bueno, de hecho, las acabamos de recibir, las acabamos de enviar a las comisiones respectivas y son interesantes porque plantean algo que ya en los hechos, por un lado, por el lado de la COJUDEC existía, que es la creación del Instituto Estatal de la Juventud, el Instituto de la Quintana Roo de la Juventud, el IQJ, que está atendiendo el tema de las juventudes. La directora, mi compañera Alma Alvarado, a quien también le envío un saludo, a quien yo quiero mucho, que es una mujer muy comprometida con su juventud, con su lucha, ya está haciendo trabajos, ya tiene un proyecto de trabajo muy interesante para el próximo año. Y por otra parte, pues el director de la COJUDEC, de la ahora aún COJUDEC, el compañero Eric Arcila, también le mando un saludo, tiene que atender la parte de los deportes ahora y ya no de la juventud. Pero el nombre y la condición de la institución, el armado de la institución todavía implica el tema de los jóvenes. Esto ya tiene que, pues, dividirse como está en los hechos, ¿no? Hay una agenda internacional importante al respecto, en donde intervienen instituciones que a nivel mundial ya están implementando iniciativas, políticas públicas dirigidas a proteger el medio ambiente, porque pues el problema del cambio climático es cada vez más patente. Claro. Eliminar la huella de plástico de los alimentos en todas partes, ¿no? Porque prácticamente están en todos lados, hasta en los mares en gran medida. Eliminar la huella de carbono, disminuirla a un máximo que nos permita ya superar este tema del cambio climático, ¿no? Ahora con el tema del presupuesto van a tener, me imagino, no sé, alguna reunión con la gobernadora que no sé, va a exponer algún tema. ¿Tienen previsto ese encuentro? Bueno, las instituciones harán su propuesta al gobierno del estado. Ellos a su vez lo van a revisar, van a hacer un diseño y nosotros vamos a hacer lo propio como Congreso del Estado de acuerdo a nuestras necesidades y en un esquema de austeridad. Hablando de iniciativas, nosotros ya estamos a punto de poder aprobar la ley de austeridad. Esta ley de austeridad, quiero aclararlo, implica que se haga un ejercicio de diseño de presupuesto adecuado a las instituciones que nosotros llamamos las nuevas instituciones de la Cuarta Transformación. Eso significa que no hay dispendios, no hay privilegios, hay un uso eficiente de los recursos, hay una optimización en cada una de las áreas y sus recursos, tanto humanos como materiales, que permita que el ejercicio de gobierno sea más amplio. ¿Por qué? Porque si tú optimizas y bajo los principios de racionalidad y de eficacia, de eficiencia en el uso de los recursos, liberas otros en áreas donde se requiere que no tienen la cantidad de recursos que requieren para beneficiar a la población. ¿Esta ley, quién la promueve? ¿Ustedes? Nosotros, ¿Ya la presentaron? La bancada de Morena. ¿Ya la presentaron? De hecho, presentamos dos. El diputado Velasco tenía prevista una y nosotros, como parte del grupo legislativo, otra, y presentamos casi al mismo tiempo. Entonces, se va a analizar en la misma comisión, que por cierto preside el compañero Ricardo Velasco, y se va a hacer a quien le mandamos un saludo a mi compañero fundador, y se va a hacer una sola propuesta, ¿no? ¿Y cómo va a funcionar? O sea, ¿cómo va a operar? ¿Cómo se va a garantizar todo esto que tú dices de optimizar? Bueno, va a haber un consejo, ¿verdad?, que se va a encargar del análisis y de hacer las observaciones necesarias al gobierno del estado y a las diferentes entes autónomas y sus encargados, ¿verdad? Son las personas que están a cargo, para que sea en la revisión se tomen en cuenta los criterios que te acabo de decir, para que no existan dispendios. Había como un
como una revisión permanente al Sí, uso de claro. los recursos, Sí, a sí, las sí, sí, sí. Sí, áreas. esto de inicio es para el desarrollo, el diseño del presupuesto, Sí. pero esto no limita a este consejo a permanentemente hacer una revisión. No son un ente de Contraloría, no son una Contraloría per se, son un ente observador y revisor. Oye, y bueno, hablando un poco del informe de la gobernadora Mara Lezama, siendo objetivos, críticos, ¿cuáles son los puntos que tú ves donde se tendría que reforzar un poco más o que ha hecho falta en este primer año de gestión? Yo creo que ¿O todo está Yo creo que todo va bien? avanzando de acuerdo al programa que se presentó. Creo que vamos a ver ahora en las comparecencias y en la glosa que nos mandaron, que ya está bajo análisis de nuestros secretarios y secretarias técnicas, cómo está el estado, cuál es el estado de la administración y cuál es el estado del ejercicio de los recursos para poder nosotros emitir un criterio, ¿no? Una valoración. Creo que en salud, en educación, que han habido avances. Nosotros vemos pues esta caravana de la De salud. salud que está, yo la verdad es de que me sorprendo porque recorriendo el estado te los encuentras aquí, te los Encuentras una encuentras allá, mira, caravana. ya están, míralos en el domo. Nos da mucho gusto por la gente. No obstante, todavía es insuficiente, entonces hay que avanzar en la construcción por ejemplo, del Hospital de Carrillo Puerto. Hay que avanzar en la construcción de diversas clínicas y hospitales, pues que estén más cercanas a la población, a los poblados más lejanos. Por ahí hay un tema de ambulancias que me parece muy bueno, el que pueda haber ambulancias en los lugares más lejanos, ¿no? Porque a nosotros en los recorridos que hicimos el año pasado nos quedó claro que hay gente que todavía se muere de fiebre, ¿no? Sí, O de increíble. diarrea. Entonces, y ya no digamos de otras enfermedades más graves, ¿no? Pero yo creo que la salud es un tema que hay que reforzar. Pienso que la Procuración de Justicia también, porque el planteamiento que tiene el nuevo fiscal es muy interesante, es mucho más, creemos que es mucho más puntual en cuanto a el ataque o el combate a la impunidad, el combate a la procuración, el facilitar la procuración de justicia y hacerla una realidad para la población, porque es una parte nodal, ¿no? Cuando hay impunidad, pues permea, ¿no? La creencia de que no pasa nada y de que el crimen, el delito pueden avanzar sin ningún problema, ¿no? Habiendo una justicia aplicada de manera pronta y expedita, como es también en el Poder Judicial, en donde también vamos a hacer una revisión y tenemos ahí alguna propuesta, pues creo que se podrá tener un poco más, nos podemos acercar más a los tiempos de paz que estamos buscando, Sí, creo que porque todos, ¿no? la impunidad, bien dicen, ¿no? Que genera más violencia Sí. y esto es un cuento de nunca acabar. Por cierto, a nivel general, en todo el país, Humberto, digo, yo creo que pues, lo vemos todos los días, que persiste esa violencia y esa inseguridad. ¿Tú crees que esto se pueda recomponer? Ya estamos en el último año del presidente López Obrador. Acuérdate que hubo un discurso de que se iba a pacificar el país, pero la realidad y ante los ojos de los ciudadanos es que todavía no llegamos a eso. Bueno, el propio presidente sabe que todavía falta un camino que recorrer ahí, ¿no? Él apuesta por no responder agresión con agresión y yo también estoy de acuerdo en eso, pero creo que nadie midió, ni él mismo midió la profundidad del daño que se ve hecho a las instituciones de seguridad pública, entonces ahora seguridad ciudadana, que ese es otro cambio importante que nos debe de importar mucho, ¿no? Y de dejar claro que el ser humano está en el centro, el ser humano y sus derechos y su seguridad, su integridad están en el centro de las políticas públicas y del diseño de las instituciones. Entonces, no debemos olvidar una cosa, mira, yo no soy de los que echa culpas al pasado, pero sí hay que establecer las responsabilidades en donde están. Si bien a lo mejor la profundidad del daño no se tenía bien o no se percibía de manera superficial, sino hasta que llegas y ves el panorama Real. y te das cuenta de cómo están las cosas. Esto no quiere decir que se tenga que cambiar la estrategia y volver a los balazos en lugar de los abrazos, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, volver a la Que tampoco guerra han funcionado los frontal. abrazos. No, pues no han funcionado como deben porque también la profundidad del daño fue mucha. No podemos pensar en que la espiral de violencia que se desató
a partir del año 2006, de finales del 2006, entrando de manera muy irresponsable el presidente Calderón en ese tiempo, soltando al ejército en la calle sin ningún tipo de derecho, bueno, sin ninguna normativa que lo soportara, que lo sustentara, a atacar a quien de manera histórica fue logrando avanzar y consolidarse como grupos de poder, porque ningún grupo de poder de este tipo, ningún grupo delincuencial avanza si no es con la complicidad de las autoridades. Claro. Lo que se está tratando es de frenar la espiral de violencia que genera una sociedad que no tuvo oportunidades por tantos años, 50 años, que fue cada vez más reducida en cuanto a sus ingresos, sus posibilidades, más endeudada, porque era parte del plan, ¿no? Mientras más tenga yo posibilidades de comprar una casa, o de comprar un carro, o de comprar, pues más significo, más seguridad siento, sí, pero como los salarios son tan pequeños, pues las instituciones bancarias, las instituciones financieras dijeron, yo te presto a una gente que un día ya no pudo pagar, una gente que perdió la posibilidad de tener una casa porque entró a un muro de crédito que no existía en el pasado, a una gente que no puede comprar un refrigerador sin temor a perderlo porque viene la tienda que te encuentra hasta debajo de las alcantarillas y te lo quita. O sea, la gente fue despojada y entonces acuden a otras vías, ¿no? Yo estaba platicando con los compañeros del Consejo Coordinador Empresarial acerca, la postura de uno de ellos era no a la informalidad, no a la vía, al comercio en la vía pública. Yo les decía, bueno, pues es difícil porque el 70% más o menos de la población nacional trabaja bajo ese esquema y yo quiero ver qué hubiera pasado sin ese aire, sin haber dado ese aire a gente que no tenía, que se quedó sin empleo durante la pandemia y que pedían, yo estaba como regidor aquí. ¿Sobrevivir? Yo era regidor en Benito Juárez cuando hubo ese problema y la gente decía, déjeme vender tamalitos en la esquina, cubrebocas, proliferaron los puestos de cubrebocas, sí, y la gente llegaba con 50, 70 pesos a su casa después de todo un día de trabajo y por lo menos ya tenía para comprar un par de huevos y unos jitomates, un pan. O sea, ¿cómo vamos a negarle a la gente esa posibilidad mientras, por otro lado, los desempleamos masivamente como medida preventiva antes de que empiece la pandemia? Porque fuimos el primer estado que lo hizo. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir como sociedad bajo un esquema en el que a la gente se le ha hecho a un lado en general para poder enriquecerse unos pocos y esperar a que haya paz? Ahora, si ya se generó eso durante 50 años, ¿cómo esperamos que en 6 años se arregle? O ahorita en un año de la gobernadora. No podemos ser ni como autoridades ni como sociedad tan exigentes sin entender de dónde venimos y en dónde estamos parados. Que se tiene que seguir trabajando, sí, y también la sociedad tiene que ser más consciente en aceptar las oportunidades que se dan en la actualidad por parte de los programas sociales y ejercerlas de manera responsable. Tenemos el tema, por ejemplo, del programa Jóvenes Construyendo Futuro. Sí. A mí me decía un amigo, no, pues es que hay lugares en donde nada más llegan los chavos y firman y se reparten la mitad con el empresario. Chavo, sé responsable. Empresario, sé responsable porque estás generando un delincuente que al rato te viene a robar. En lugar de que aproveche el programa al 100% y tú tengas una persona capacitada al final de un año para que a lo mejor trabaje contigo o busque un trabajo digno. Entonces creo que tenemos que ser una sociedad más responsable con nosotros mismos, ¿no? Todos en conjunto, porque sin esto no va a funcionar. Nunca. Y va a ser un cuento de no acabar, ¿no? Esto no va a terminar hasta que realmente haya una conciencia. Por eso le llamamos también la revolución de las conciencias. Cada vez debe de ser más consciente la persona de su papel y su responsabilidad ante todas las cosas. El que recibe, el que da. Claro. Entonces la seguridad pues es un tema y va a seguir siendo un tema en el que se tiene que trabajar muy puntualmente y dentro de ese esquema pues la procuración de justicia creo que merece ser atendida con mucha puntualidad. Y especial atención. Sí, claro. Muy bien, pues muchas gracias, Humberto. Ya platicaremos más adelante, ojalá con el tema del presupuesto, de todo lo que viene para el próximo año, para 2024. Claro que sí, con todo gusto. Y ya estaremos charlando sobre ello. Y mientras tanto, pues agradecerte, como siempre, tu disposición de platicar. No, pues muchas gracias por la invitación, Zuleika, un gusto siempre estar aquí contigo. Gracias. Un saludo al auditorio y pues hay que seguir para adelante, no hay que bajar la guardia en esta transformación que es de todos y de todas y hasta de todes, para que amarre. Válgame. Ya nos damos, gracias por haber estado con nosotros, nos vemos en una próxima transmisión, síganos como siempre en nuestras plataformas digitales.